muy buenas noches a cada y uno de los que nos pueden ver a través de su pantalla y los que nos pueden escuchar en diferentes partes del mundo. Señores, este y todos los domingos a partir de las 9 de la noche desde Santiago, República Dominicana, el primer Santiago de América para el mundo, con ustedes lo que es el Ministerio Caminando por la Palabra. Fuerte el aplauso. Buen lema. Hoy tenemos el privilegio. Hoy estamos prácticamente regocijados en el Señor, ya que de tierra lejana podemos apreciar en mi parte, ¿no? Por segunda vez, este gran hombre de Dios que en ocasión estuvo, lo vi por allá por donde el reverendo Irán Perdomo, y ahora pues tenemos el honor de recibirlo aquí en nuestras instalaciones en la cabina del Ministerio Caminando por la Palabra para traerle a nuestra audiencia algo muy poderoso. Voy a dejar por aquí a mi hermano Francis que esté pues saludando, y mi hermano Jonathan adelante para que salude a la audiencia. Dios bendiga familia. Pues hoy estamos aquí, ¿verdad? Por primera vez, yo soy el camarógrafo, producción. Hoy pasamos a este lado para entrevistar al hombre de Dios, puesto que ambos somos salvadoreños, entonces vamos a entenderlo muy bien. Dios bendiga familia, paz y gracias sobre cada uno de ustedes. Estamos contentos, agradecidos, como todos los domingos, con cada uno de ustedes están conectados a través de la página Ministerio Caminando por la Palabra. Le invitamos que multiplique este video porque hoy se va a hablar de unos temas muy importantes que usted debe conocerlo, debe prestarle atención. Así que le invitamos que invite a un amigo, una familia, a que pueda escuchar una palabra de bendición y también la historia de aquello que ha acontecido en El Salvador y lo que está aconteciendo ahora, los cambios que Dios ha hecho a través de hombres, amén, que está usando en este tiempo, amén. Así que vamos a dar a nuestro hermano Dani, que esté saludando para luego así dar el pastor, que esté saludando la audiencia. Dios bendiga, gracia y paz. Como siempre digo, un placer, un honor poder estar sentado en esta cabina con ese eslogan, caminando por la palabra. Creo que es el tiempo de caminar por la palabra y poder estar aquí, compartir plataforma con este hombre de Dios. Es una gran bendición. No se pierdan, no se entretengan, no parpadeen, que esta noche va a estar bien edificante. Amén. Así que queremos dar formalmente la bienvenida a nuestro invitado especial y le recibimos con un aplauso. El pastor se presenta ante la audiencia. Qué privilegio más grande el que tengo esta noche. Y lo mejor es que no estoy solo, tengo un paisano. Si uno de ustedes me quiere golpear, tengo que... Mi nombre es Danilo Montano, soy pastor evangélico desde hace 27 años. Vivo en San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Cada vez que estoy aquí en República Dominicana, siempre el Señor me trae a la mente cómo estoy aquí, por qué estoy aquí. Y para mí es un privilegio. Qué gusto conocerlos. Gente de fuego, gente de fe, gente que anima. Bendito sea el Señor. Así es que aquí estoy para que pregunten. Santo. Y pregunten lo que quieran. Que no. Yo estoy seguro en Cristo. Y yo voy a caminar por la palabra. Ese es el lema y debo de cumplirlo. Santo Dios. Amén. Vamos entonces, familia, comparta esta transmisión, ya que casi vamos a iniciar. Vamos, comparta esta transmisión con alguien para que alguien sea bendecido de una manera muy especial. Francis, Déjame saludar a la audiencia en un par de minutos. saluda a la audiencia. Dios bendiga familia, paz y gracias sobre cada uno de ustedes. Como todos los domingos, aquí saludamos a la familia que nos ven, nos sintoniza
de diferentes países. Dios bendiga a nuestra hermana Ana Julia Perdomo, la pastora creo que es, y Dios bendiga al pastor Irán Perdomo, que está ahí, está detrás de cámara también. Saludos. Dios bendiga a nuestro hermano Amado José Reynoso. Dios bendiga a nuestra hermana María Isabel. Dios bendiga a mi esposa Joana Lora de allá de Brooklyn. Dios bendiga a nuestro hermano Jensi Encarnación, Prédica TV. Gloria al Señor. Dios bendiga a Ángel Sández. Dios bendiga a Yesenia Tejada. Dios bendiga a todos los hermanos, a nuestro hermano Oscar Jiménez que está ahí conectado. Dios bendiga a nuestra hermana Vinula Grecia, nuestra hermana Johanna Iri. Vamos a familia, multipliquen este video porque será de gran bendición. Así que vamos a iniciar y vamos a dar a nuestro hermano Joel que estará haciendo la primera pregunta al pastor en esta hermosa noche. Sí, queremos de manera inicial pues preguntar al amado pastor Montalvo de dónde específicamente es el pastor Montalvo y cómo es de dónde nace el pastor Montalvo, desde qué familia viene, cómo es ese inicio allí dentro de su área familiar, ¿no? En el hogar cuando nace, cómo pudo entrecogerse dentro del hogar que tuvo en la infancia, cómo viene siendo la infancia de nuestro amado pastor Montalvo. Ok, bueno, primero aclaro, no es Montalvo, es Montano. Montano. Por favor, Sí. no me cambien apellido, soy Montano. Y soy único. Bueno, vengo del Salvador, Centroamérica. La pregunta, siempre que me hacen ese tipo de preguntas, mi corazón se revoluciona, mi corazón se impacta, porque vengo de prácticamente de una familia, lo digo así sin temor a equivocarme, destruida por el diablo. Destruida totalmente por el diablo. Soy, bueno, papá, mamá, 7 hijos, pero lamentablemente mi madre tuvo que irse cuando su servidor tenía 3 años. Mi hermana menor quedó de pecho, así fue, y ahí comenzó nuestra historia cruel y dura. Porque gracias a Dios tuvimos un papá que dijo: no los voy a abandonar, voy a pelear por ustedes. Y así fue como comenzó nuestra historia cruel, dura, triste, porque entramos en una extrema pobreza. Mi papá pues tenía que ir a buscar comida o a ver qué hacía. Algunos tiempos podía, pero yo me recuerdo que y si derramo mis lágrimas es porque ahora entiendo y le doy la gloria a Dios lo que Él hace con alguien que un día dijo: mi vida no tiene sentido. Y una vez escuchar de nuestra madre: ustedes son, no voy a mencionar la palabra, pero nos destruyó totalmente la vida, unas palabras que nos dijo. Yo me recuerdo que cuando yo tenía 7 años tuve intentos de suicidarme, mejor quitarme la vida. Yo decía: esto no tiene sentido, mejor. Pero ahora entiendo que cuando Dios tiene planes y propósitos, Dios los cumple. Dios lo cumple, y Dios es bueno, y ahora le pido perdón a Dios por haber pensado de esa manera. Porque ahora es diferente, bendito sea el Señor. Pero de ahí vengo de una familia muy pobre, muy golpeada por el enemigo, pero gracias al Señor hemos salido adelante. Como dice la palabra, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Aleluya. Qué comienzo, ¿no? Tan duro y tan fuerte fue para usted desde el área de la niñez, en su hogar. ¿Cómo entonces va avanzando a la etapa de la adolescencia? ¿Qué tuvo que hacer? ¿Tuvo usted que tomar ciertas riendas en cuanto a trabajo para poder seguir
subsistiendo y ayudando a su familia en su adolescencia? ¿Cómo fue pasando esa etapa allí de la adolescencia? Bueno, una de las ventajas que yo tuve que era de los menores, era de los más pequeños. Entonces, a quienes les tocaba luchar por nosotros eran mis hermanos mayores, mis hermanas. El problema era de que mi papá, cuando él iba a trabajar, le dejaba a mi hermana 2 colones, ahora es dólar, antes era colón. Pero mis hermanos, de los 2 colones que mi papá dejaba para la comida del día, mis hermanos le quitaban $1 para comprar marihuana, mis hermanos mayores. Wow, wow. Y mi hermana tenía que ver qué hacer con $1, con 1 colón para darle de comer a sus 7 hermanos. Y aparte de eso, tenía que tener la cena para esperar a nuestro padre, para que nuestro padre comiera. Yo me recuerdo que habían días que mi hermana solo tenía para 2 huevos. ¿Saben qué huevo? Aquí no, aquí en República Dominicana no se come huevo. Sí, claro, Yo tengo 10 días y no comemos huevo. Aquí solo yuca. Y Dios mío, mangú. Pero mi hermana, que Dios la bendiga, nosotros teníamos una ventaja. Vivíamos frente a un mercado, no sé si aquí le llaman mercado, donde venden de todo, más que todo frutas. Y mi hermana iba al mercado, compraba lo que podía y lo demás lo recogía. Lo recogía de vendedoras que apartaban ahí su cebolla, su tomate, o a veces pedía regalado para nosotros poder comer. Entonces, si recuerdo, quizás unos 10 años aproximadamente, nosotros íbamos a la cama a dormir con mucha hambre. Wow. Así es. Usted, pastor, vivió en el tiempo de guerra entre ejércitos y guerrilleros. Correcto, sí. Así comenzó el conflicto en El Salvador. Comenzó con lo que se le llama la guerra civil. La guerrilla versus el ejército de El Salvador. Y eso dio inicio con un movimiento estudiantil. Se llamaba MERS, que significaba Movimiento Estudiantil Revolucionario de Secundaria. Ahí comenzó. Era solo jóvenes, universitarios y escuelas. Cuando comenzó la guerrilla, yo era un niño, pero mi hermano, un hermano que tengo en carne, él sí era prácticamente organizado. Al principio comenzó con la insatisfacción de los pobres contra los ricos. Así comenzó. Y el movimiento estudiantil revolucionario consistía en que ellos iban a pelear para que los pobres, los desamparados pudieran salir de sus limitaciones. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron organizando y comenzaron a quitarle la comida a los ricos. Así comenzó la guerrilla en El Salvador. Como por ejemplo un camión repartidor de pan, llámese pan dulce le llamamos allá, el que comemos acá. Llegaba un camión, se paraba frente a un mercado, se estacionaba y ellos comenzaban a repartir. De repente llegaban los guerrilleros. Al inicio capturaban a los motoristas y los ayudantes, los llevaban a un lado, abrían las puertas del camión y comenzaban a sacar toda la comida. Y le decían al pueblo: vengan y agarren comida. Y cuando terminaban, quemaban el camión. Wow. Así fue como comenzó. Así comenzó la guerrilla. De esa forma. Pastor, ¿cuál fue la peor cosa que usted pudo percibir, lo que usted vio? Entendiendo eso también, lo que usted está diciendo es muy profundo, porque
dice que comenzó con los jóvenes de las escuelas. Entonces, ahí podríamos ver como una falta de tutoría, podríamos decir, en los hogares. Porque si esa rebeldía llega a la escuela, porque sabemos que la primera educación y formación está en la casa, entonces eso se refleja allá afuera. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué ha sido lo peor que usted ha podido ver, ya sea en la niñez, en la adolescencia? Porque aunque usted sea un niño, usted puede percibir o escuchar algo que fue terrible. Ok. Bueno, yo era un niño. No, sí, mis hermanos, uno de ellos sí era organizado. Me recuerdo que cuando la guerrilla comenzó a tener más fuerza, más organización, más problemas, y los comenzaron a perseguir a ellos, pero una persecución sin misericordia, asesinados, donde quiera que estuvieran. Yo me recuerdo un día que iban a matar a mi hermano, mi hermanito, mi hermano mayor, Jaime Ernesto. Lo iban a matar, lo tenían frente en un paredón y lo iban a matar. Pero bueno, creo que Dios hizo algo ahí. Le dispararon, pero él logró irse, logró correr y no fue así. Mataron a otros dos. Entonces lo peor que yo podía observar era que frente a mis ojos yo podía contemplar asesinatos. Frente a mis ojos. Pero como yo era un niño, yo me recuerdo que aprendí a hacer bombas. Le llamaban bombas caseras. Se conseguían botellas, botellas. Aquí dice molotov. La molotov o la casera. Nos enseñaron a hacer eso. Agarramos una botella, le echaban gasolina, gas, chispa, arena, pero chispa, y se le metía una mecha y ahí se forraba con tirro le llaman allá en El Salvador. Bien forrada, y ahí estaba la bomba, la molotov supuestamente. Eso era un juego, era como una diversión, pero conforme fue pasando el tiempo, la guerrilla se fortaleció, se hicieron una fortaleza fuerte a tal grado de que se comenzó a oír que ya no era el MERS, el Movimiento Estudiantil Revolucionario, sino que empezaron a salir otras dependencias, el LP28, que peleaban contra el gobierno por las injusticias. Al final se llegó a formar solamente en un solo nombre, el FMLN. Así ya en ese tiempo, en ese tiempo ya era una guerra civil. Al principio ellos estaban escondidos en los montes y ahí era la guerra. En la ciudad no era mucho problema. Entonces la gente del campo se vino hacia la ciudad. Mucha gente del campo huyó para llegar a la ciudad. Pero conforme fue pasando el tiempo, hubo allá me recuerdo que hubo un día que dijeron: vamos a pelear hasta el tope. Así le pusieron, hasta el tope. Y era de que iban a entrar a la ciudad e iban a apoderarse de San Salvador. Y un día sucedió algo raro, algo extraño. En todas las iglesias católicas hubieron hasta 5 o 6 matrimonios en el día. Y un montón de invitados, pero los invitados llevaban unos grandes regalos. Y en los regalos iban los fusiles, las metralletas, todos los fusiles, las armas largas. Y el gobierno veía que tanto matrimonio aquí por todos lados, y así entraron a San Salvador, tenían las armas, y ahí comenzó ya la guerra en San Salvador, que le llamaron hasta el tope. Eso fue horrible para mí, porque la guerrilla comenzó a pelear. La guerra la perdieron porque hubo un momento que se quedaron sin municiones.
ya no podían pelear más, pero ya habían entrado aún, hasta ejércitos del Salvador ya estaban adentro. La guerrilla logró entrar al aeropuerto de aquel tiempo, ya estaban adentro, pero como ya no tenían municiones para pelear, tuvieron que retroceder. Me recuerdo un día que pasamos una noche, nosotros pasamos encerrados, mi hermano estaba conmigo, nos encerramos. Toda la noche hubo guerra en San Salvador. En la mañana, cuando nosotros despertamos, nosotros vivíamos en una casa que tenía esto, ya le llaman plafón. ¿Plafón le llaman aquí? Sí. La casa es de segunda planta. Sí. O allá le llamamos plafón, casa de segunda planta. Aquí le llaman plato, pero allá es plafón. Y cuando nosotros despertamos, amanecimos, en la parte de arriba se habían apoderado los guerrilleros. Y nosotros no íbamos a salir, nosotros íbamos a hacerle los mandados a ellos. Y la guerra estaba, pero indetenible. Me recuerdo un día que nos dijeron, van a salir, va a haber un momento de tregua. Cuando nosotros le demos la orden a ustedes, van a ir a recoger a todos los compas, decían ellos, antes eran los compas. Y de donde yo vivía, como decir, salir aquí a la casa, a la esquina, habían como 6 fallecidos. Unos ya tenían 2 días, otros tenían 3 días. Y mandaron a mi hermano y a mí a recoger esos cadáveres. Y empezamos a llevar uno, el otro, y recogimos como, ¿qué? Unos de 13 a 15. Y estando ahí con el, ya se imaginan ustedes cómo yo estaba. Mi hermano me daba fuerza, no hombre, tranquilo, yo, hasta el grado de que ya fue la guerra hasta el tope. Y sí la perdieron, porque sí la perdieron, pero siguieron siendo fuertes, siguieron teniendo poder, siguieron teniendo fuerza, y para el gobierno era difícil combatirlos. Entonces, la forma como negociaron, porque hubo una negociación del gobierno con la guerrilla, ya la guerrilla estaba representada por nicaragüenses, o sea, de otros países entraron a formar parte de la guerra, y hubo un acuerdo entre la presidencia con la guerrilla, y la guerrilla aceptó de entregar las armas, pero si les permitían formar un partido político, y se los concedieron a tal grado de que uno de ellos llegó a ser presidente de la República del Salvador. Uno de ellos. Imagínense ustedes la fuerza. Cuando el FMLN llegó a ser un partido político, los pobres tuvimos confianza que las cosas iban a cambiar, pero las cosas no cambiaron, al contrario, empeoraron para nosotros. Dios mío. Y este presidente pues anda huyendo, no pudo combatir, no pudo. Entonces ya... Si nos puede compartir más o menos el año para nosotros poder llevando una connotación. ¿Qué Okay. año aproximadamente fue eso? Estamos hablando de 6 años atrás, 4 o 6 años atrás. Pero el problema era de que tanto era la fuerza de uno con el otro, que la corrupción se apoderó de todo. Entonces el presidente les ofrecía mano dura, pero nunca pudo, no podía. Y ahí fue donde el pueblo entró en una decepción. Y ahí es donde yo siempre he dicho que no podemos confiar en el hombre, porque la palabra lo dice: maldito el hombre que confía en los hombres. Entonces confiamos en que las cosas se iban a cambiar, pues no cambiaron. Después dejó de gobernar el FMLN, ganó la derecha, las cosas nunca mejoraron, nunca. Y en ese ir y venir, en ese proceso, comenzaron a levantarse las pandillas. Ahí comenzaron las pandillas.
Así fue el proceso. Después de la guerra civil, termina la guerra, forman un partido político, uno de ellos llegó a ser presidente de la República, no pudo resolver los problemas del país, al contrario, las cosas empeoraron. Este presidente se autodenominó el presidente de los pobres, pero yo nunca lo vi. Dios. Nunca llegó, nunca lo vi, solo fue, ok, entonces, en vista de eso, de que no había solución, ahí empezó a salir lo que son las cuestiones de las pandillas. ¿Qué tan de cierto, pastor, fue la época al respecto del reclutamiento? Y si usted tuvo prácticamente esa parte allí de que fue víctima de un reclutamiento. Pues gracias a Dios, o sea, hubo un tiempo en el que o te reclutaba el ejército o te reclutaba la guerrilla. Dos cosas. Entonces, los jóvenes no tenían paz. La mayoría de jóvenes siempre andaban bajo temor durante la guerra porque o los reclutaba el ejército o los reclutaba la guerrilla. Ahorita me acuerdo de algo que pasó. A mi mamá le informaron que mi hermano, se creía que mi hermano estaba muerto algo lejos de San Salvador. Y mi mamá dijo, voy a ir a ver si es cierto, si es mi hijo, y me llevó a mí. Nosotros nos fuimos. Pero cuando llegamos a cierto lugar donde ya el ejército no tenía poder, sino que la guerrilla controlaba, ahí estaban deteniendo todo, buses, camiones, todo lo que pasaba lo detenían, y a todos los jóvenes eran reclutados. No había opción, no había opción. Y me dice mi mamá, algo vamos a hacer, pero no te van a reclutar. Y yo, mamá, ¿qué hacemos? Y me dijo, hacete loco. ¿Qué? ¿Saben qué es un loco? Sí, un loco. Un loco. Un loco. Y le hago yo. Y cuando llegó la guerrilla se me quedaron viendo y le dije, ¿cómo te llamas? David, wow. Ah. Y dijo uno, no creo que este muchacho sea lo yo. Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Qué pasaba si se negaban? Te mataban. Wow. Claro. Mataban. Entonces tenían que sí o sí, o ser guerrilleros, sí, o ser militares. Correcto, de una u otra forma. correcto, no había opción. No había opción. Ahí mismo. Ahí mismo. Lo fusilaban ahí mismo. Tal vez no ahí mismo, pero bueno, quieres o no quieres, entonces te llevaban y morías, así de sencillo. No había... De cualquiera de los dos bandos. No, eso fue en la guerra. Eso fue en la guerra. Eso fue en el tiempo de la guerra, no había opción. O te reclutaba el ejército y no había opción, o te reclutaba la guerrilla y tampoco había opción. Entonces, los jóvenes ya sabían que alguno de los dos bandos tenía que entrar. El que llegara primero. El que te agarrara primero. Ese era, ahí te tocaba. Yo tengo algo por añadir acerca de la guerrilla, y es que hay una película que se llama Voces Inocentes o Casas de Cartón. Recomiendo para aquellos que quieran ver cómo fue el tiempo de la guerra. Fue una película, hermanos, muy triste. Yo recomiendo que ustedes la vean. Lastimosamente es una película muy vieja, no está disponible en Netflix. Si al caso usted la encuentra, pues qué bueno. De lo contrario, usted la puede ver hackeada, por decir así, en un portal, ahí usted se le ingenia. Realmente yo vi algo que me marcó mucho, y es que, añadiendo lo que el pastor decía, es que cuando alguien se negaba, sin importar la edad, a tal punto que realmente fue una negación extrema, es que los colgaban. Entonces amanecían los niños, sí, mujeres, porque ahí no había
a excepción de personas, no, ahí usted se metía sí o sí. Entonces, como amenaza, aparecían mujeres colgadas de los árboles. Entonces, cuando tú entrabas a los barrios, a los lugares, veías ahí mujeres en estado de descomposición, niños en estado de descomposición. Ya usted sabe qué lamentable fue ese tiempo de la guerra. Pero es cierto, esa película existe, pero cuando yo la veo a mí me da risa. Dios mío. Eso es una ¿Cómo chiquillada. así? ¿Cómo así? Eso es una chiquillada y no sale lo crudo. Wow. En la película cuenta la historia, pero no presenta la realidad. Wow, Dios mío. Repita eso, pastor, ahí, repita eso. La película, cuando yo la veo, me da risa. Me río a carcajadas y digo, eso no es cierto. Cuenta la historia, la trata de contar, pero no sale lo que debe de Sin ser. dar la realidad. Correcto. Matizando. Yo levanté íbamos en un camino y habían asesinado a toda una compañía de ejército. A los tenientes y los oficiales le volaron la cabeza y las guindaban en postes en el camino. Y al coronel lo pelaron, le quitaron toda la piel y lo dejaron vivo. Yo vi eso con mis propios ojos. Y nos soltaron. No, él murió. Pero digo, lo No, dejaron vivo. sí, lo dejaron vivo para que sufriera. ¿Y qué tan cierto, pastor? Es una canción que dice, viene bajando, na, na, na. Esas eran las canciones de protesta en el tiempo de la guerrilla. Me recordaste, me vas a hacer llorar. Qué triste se oye la lluvia Entonces, en las casas de canto. wow, se En el otoño, el obrero. wow, pero No, pero en ese tiempo era prohibido totalmente escuchar esas canciones. Si el ejército pasaba por tu casa y estabas escuchando esa canción, los asesinaban a todos. Dios mío. Pero, wow. Era totalmente prohibido. En ese mismo tenor, por ejemplo, dice la palabra en Efesios, en 2 de Corintios 4, dice, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Por ejemplo, esta pregunta cabe para los dos y me gustaría como que si fuera de menor a mayor. Por ejemplo, ¿cuál es el significado de ser cristiano y servirle a Dios en un país tan hostil? O sea, que uno ve tanta crueldad y si hay gente que están en países que no suceden este tipo de cosas, no puede presenciar cosas así, y aún así ellos se están preguntando de que ¿dónde está Dios? O sea, ¿cuál es su experiencia y cómo ustedes llegaron al evangelio y cómo ustedes se pudieron mantener en medio de todo eso? En mi caso, En el caso suyo primero. en aspecto de guerrilla o pandilla, porque yo la guerrilla, gracias a Dios, no la viví, pero sí viví las pandillas. Afortunado. Bueno, yo solo puedo decir que dependía mucho en donde tú vivías, Es correcto. porque donde yo, bueno, mi padre no empezó su ministerio, pero yo lo que tengo en mi recuerdo es que en Apopa, pastor, en Apopa, Las Flores. Wow. Las Flores, yo recuerdo, algo increíble en esta pregunta es que a las 3, 4 de la madrugada, voy a decir algo muy fuerte, y es que Suéltalo. uno de mis vecinos, usted no va a creer quién fue, usted no va a creer quién fue uno de mis vecinos, Sí. el viejo Lee. Ah, Sí. Dios mío. por eso estás aquí. Llegaban y le tocaban a papá, porque papá había una pastoral, ¿verdad? Usted sabe que comúnmente Asamblea de Dios siempre haciendo una pastoral y una Correcto, iglesia, correcto. pero en este caso la pastoral estaba retirada de la iglesia, entonces llegaban y le tocaban y papá salía y le decía, él no vive aquí, vive al lado. Entonces llegaban ellos ahí porque en ese tiempo andaban tirando unos
unos carteles de los 50 más buscados del Salvador y los andaban tirando en las casas. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que en mi país, varón, hay una ley que se llama ver, oír y callar. Entonces, el que hablaba allá, de más, si usted veía que mataban a alguien, usted tenía que hacer, usted no vio nada, calladito, usted no vio nada. ¿Qué pasa si usted hablaba? Voy a censurar ciertas palabras, ¿verdad? Es que te degollaban y arrancaban tu prepucio y te lo metían en tu boca y te cosían la boca. Wow. Dios. ¿En qué tiempo más o menos aproximado aconteció eso tipo de situación? Cuando yo estaba... ¿Qué edad tú tenías en ese tiempo? En ese tiempo yo estaba pequeño, tenía como quizás mis 10, 11 años. En ese tiempo, hoy aún hay temor de hablar de las pandillas, aún hay temor, varón. Aunque ya no hay, aún hay temor. Pero en mi caso, Dios nos sacó de Apopa, justamente nos comenzaron a extorsionar, pastor, nos extorsionaron. Y le estaban pidiendo dinero a papá, y si papá no entregaba el dinero, nos iban a torturar a mis hermanos. Correcto. Entonces tuvimos que salir, varón, de ahí, como decimos allá, chaqueteados, corriendo, porque, y todo era a propósito de Dios, porque algo que el varón decía es que, varón, Dios nos sacó en el peor momento de Apopa. Es Dios sacándonos de ahí, y fue que Apopa se descontroló, varón. Las flores se descontroló. Todo el que entraba había una señal: luces apagadas, Correcto. vidrios abajo. Wow. Si tú entrabas, vidrios arriba, luces encendidas, te decían, este no es de aquí. Y habían dos opciones: o te mataban, o eras evangélico y tu fe y no te pasaba nada y tranquilo. Pero dependía mucho por la policía, por detectives y por todo eso. Entonces, la única forma de mantenernos de eso, realmente, por eso es que en las cárceles, realmente hay que decirlo, la única solución es Cristo. Amén. No hay solución. Los pandilleros, mareros que lograron salir de eso, terminaron siendo pastores actualmente, evangelistas. Algunos se borraron los tatuajes, otros no, porque algunos se los prohibían dependiendo del rango. Si tú te lo quitabas, aunque tú eras evangélico, te mataban. Porque algo que el pastor no nos va a dejar mentir es que los tatuajes se ganan. Los tatuajes es en base a... Ustedes ven la miniatura ahí, personas con su rostro tatuadísimo. Esa gente, yo, gracias a mi bendito Padre, llegué a ver nada más una en mi vida. Wow. Yo iba saliendo, en ese momento nos trasladamos de ese lugar. Algo que me sorprende, pastor, y es que usted sabe que Apopa a Chalchuapa, Chalchuapa es una distancia extensa. Sí, Y ya acontece que cuando nosotros nos mudamos, Dios nos saca de ahí. Vemos en Chalchuapa, varón, uno de los pandilleros de allá, y él andaba ahí como si nada. Sí. Y había algo, es que a ellos usted no se les escapaba. Exacto. No te les escapaba. No Control te podías total. escapar. Entonces, dése cuenta, y este sujeto estaba ahí y nada, yo salgo para ir a estudiar con mi uniforme, tranquilo, feliz, y me encuentro este tipo, hermano. Es que esta gente tiene un semblante satánico. Sí, así es. Satánico, es que tú no lo puedes ver a los ojos. Correcto. No puedes, porque la presencia de demoníaca dentro de ellos es tan grande que tú no puedes verlos. Entonces yo bajo mi mirada, porque si andan drogados, te pueden golpear, te pueden matar, te pueden hacer cosas incómodas. Entonces es mejor tú emitirlos. Es correcto. Cuando el hermano hablaba del código, el código de las pandillas era ver, oír y callar si quieres disfrutar la vida. Así. Apopa, llegó un momento que morían 40 diarios, todos los días. Pero ahora Apopa es diferente, ahora es otro rollo. Así es. Así es que
¿Cómo usted llegó al evangelio? Porque eso es lo que yo, por ejemplo, usted como en esa transición de usted, del Señor trabajar su vida, usted poder perseverar y también saber si se usaban esos megáfonos, le decían a los pandilleros, arrepiéntete que tú vas para el infierno, porque se usa por aquí, No, está no. haciendo esto y lo otro, se ok. denunciaba ya. O sea, al principio, una de las cosas que sí eran así era que los pandilleros respetaban a Dios. Ellos decían, con Dios no nos metemos. Había un temor, Había un temor. a pesar de que estaban en esa situación. Y con el tiempo irrespetaban a los cristianos. Y hubo un tiempo, eso se acabó, eso llegó a su final. La única salida que podía tener un pandillero era salir de la pandilla e ingresar a una iglesia evangélica. Pero le decían, está bien, te puedes ir, pero te vamos a tener monitoreado. Tiene que caminar derecho. Tenía que caminar derecho, no, claro, no, sí. Y si andabas ahí, no, o sea, Y que frío y caliente. no. ¿Qué le pasaba si un cristiano, por ejemplo, de que yo estoy en la iglesia, pero después de que era para él tener otra vida más tranquila y no es cristiano, ¿qué le podía pasar? En el caso de los pandilleros, ellos, lo que tenían las pandillas era que advertían, como decía el hermano, poderse tatuar era para ellos algo, pero lo mejor que podían ganar, pero se lo advertían, le decían. Tengo una pregunta, pastor, en cuanto a esos pandilleros en los cuales se convertían, ¿conoce usted alguno de esos pandilleros que se ha convertido, pastoreando, o sea, y firme en el evangelio? ¿Algunas personas de esas que se Sí, en estos tiempos? yo tuve el privilegio de ganar a pandilleros, tuve el honor de poder. El asunto es, como decía el hermano, que las pandillas va por grados, como el ejército. Primero eres un soldado raso, de ahí escalas un peldaño, después escalas el otro, hasta que llegas a ser un homeboy. Ya ser un homeboy, ya eres alguien de respeto. Así era el mover. Y cuando llegó el momento en que ellos llegaron a tener tanto dominio, tanto poder, tanto dinero, que si un joven quería ingresar a ellos, ellos le decían, no puedes ingresar, no puedes ser parte de nosotros, porque si entras no vas a poder salir. Sencillo. Si entra, entonces, al principio, ellos respetaban a Dios, respetaban a los pastores, porque yo podía ir a predicar a lugares contrarios a la zona donde yo vivía, y ellos si estaban ahí, ellos atentos a la palabra de Dios, escuchaban el mensaje, y si tú querías los llamabas para orar por ellos, y ellos llegaban está bien, pastor, aquí estoy. Pero cuando tú le decías a alguno de ellos, ¿quieres aceptar a Cristo? Algunos me dijeron a mí, no. ¿Por qué? No puedo. El querer estaba en ellos, Sí, pero sí. no podían. Y en su experiencia, por ejemplo, usted sentía temor o se sentía seguro por el respaldo de Dios, porque estamos hablando de una situación que no es que yo voy a pararme aquí, por ejemplo, en la República Dominicana, que tú te puedes parar donde quieras, un país creyente, tú predicas y hablas y tú no tienes miedo que va a venir, te van a dar como o que te vayan a matar. O sea, ¿cómo esa experiencia de usted poder llevar el evangelio? ¿Cómo es la vida de oración también en un lugar así? Que creo que mientras más persecución, mientras más oposición, creo que las personas oran más, buscan más de Dios, porque tienen que ser más reales. Bueno, yo creo de que este caso hay que verlo tal como debe de ser. La maldad está en todas partes, disfrazada de diferentes maneras. República Dominicana tiene su propia maldad. Claro. La tiene. El Salvador la sigue teniendo. Y algo que se está viviendo en El Salvador, y ahí es donde uno dice, es que el diablo no va a detenerse. Ya no hay
muertos todos los días, ahora es el país más seguro. Después de ser el más peligroso, ahora es el más seguro. Pero ha resultado de que ahora ya no hay asesinatos, pero hay diariamente muertos en los tránsitos, en las carreteras. Dios mío. Oh, el diablo ahora de que de esta manera Sí, no, ahora sí, vamos por aquí. correcto. Ahora ya esto ya no se puede, ahora voy por esto. Entonces siempre el diablo buscará la forma de cómo matar, asesinar, porque sabemos que él vino para matar, hurtar y para destruir. Así es. Pastor, añadiendo algo que aquellos que están conectados escuchando, el pastor no va a dejar mentir, requería mucho valor hablar de estos temas. Ay, ay, ay. Es más, si nosotros estuviéramos rotos, estuviéramos muertos. Así. Es que tú no podías, ahorita estamos hablando con esta facilidad, aunque anden 2 que 3 por ahí todavía perdidos, pero la persecución es que ahí se cumple realmente por haberse multiplicado la maldad. Realmente en El Salvador vivimos corazones muy fríos. Wow. Pero forzosamente, pastor, usted sabe que era forzosamente, porque si usted quisiera, donde yo vivía, yo no vi tantas muertes. Yo no sé si usted, pastor, llegó, porque en mi caso yo le dije de que gracias a mi bendito Padre que nos sacó de ese lugar, nos libró realmente. Usted, pastor, ¿qué fue lo peor que usted llegó a experimentar? ¿Qué edad usted tenía en ese tiempo? En ese tiempo del apogeo de las pandillas, donde estaba caliente eso. Bueno, el problema de las pandillas ha sido prácticamente 20 años. Toda una historia. Es más, quiero retomar lo que acabas de decir. Platicaba con mi esposa y le decía, voy a tener la oportunidad de estar en 2 entrevistas. Y no me cabe duda que de esto quieren hablar. Me dijo mi esposa, amor, por favor, si te preguntan alguna cosa, no lo digas. Yo le digo, pero yo voy a hablar la realidad, lo que es. Yo no estoy hablando en contra de las pandillas ni del gobierno, no, yo estoy hablando de lo que vivimos. Las cosas que sucedieron, porque así fueron. No, y que son experiencias en realidad que de una manera u otra, por ejemplo, en mi caso, no sé de mis hermanos, que aunque uno escuchaba siempre, no, que la mara, que esto y lo otro, uno escuchaba mucho sonido y mayormente cuando no estaba en las redes sociales se escuchaba eso así, pero cuando entra, por ejemplo, Nayib Bukele, entonces es que uno comienza como a ver como este hombre que entra así como, vamos a decir, con tanta violencia en el sentido de querer reformar, de querer, por ejemplo, como devolverle la libertad a El Salvador. Entonces, ¿cómo ha sido, por ejemplo, esa transición en una experiencia, vamos a decir, cristiana? Y también sabemos que el pueblo que no le sirve a Dios también anda en una libertad, pero en este caso nosotros queremos saber el modo de culto, o sea, en esta actualidad, cómo es ahora, cómo es esa libertad, o sea, cómo se sienten. Bueno, el problema de nosotros los seres humanos es que a veces nos cuesta agradecerle a Dios. Y así somos todos. Y eso se va a vivir aquí en todas partes del mundo. El evangelio en El Salvador tiene bastante fuerza, bastante apogeo, pero como ahora todo está tranquilo, todo está bien, ahora resulta que el que se congregaba, por ejemplo, 3 veces en la semana, ahora solo llega un día. Dios mío. Cuando debería de ser lo contrario. Cuando deberíamos de estar más agradecidos, cuando deberíamos de honrar más a Dios. Entonces, por eso es que yo digo, Dios lo decepcionamos a cada momento. A cada momento dice Dios, los libré, como le dijo a su pueblo, los libré, los saqué, los alimenté, vieron mi gloria, pasaron 40 años. Sus pies no se les hincharon, sus ropas no se envejecieron, y con esto me pagan. Así es. Lo que estamos viendo ahí es que, por ejemplo, un pueblo de Israel que está en Israel quería a Dios. Luego que Dios le da la libertad, no quiere a Dios. O sea, es como algo contrario, como te está diciendo. No es que no lo quiera, porque
Todos queremos a Dios, pero no queremos vivir como Él quiere que vivamos. Yo quiero que Él me responda, me responda a mis caprichos, me dé lo que le pido, y si no me lo da, pues entonces no le pago como corresponde. Pero yo creo que siempre ha sido así. El hombre es así, el ser humano es así, pero siempre seguimos adelante. Eso como dice la escritura, cuando llegó el tiempo de los 10 leprosos que estaban, Jesús iba y dice que Jesús le dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. En el camino ellos recibieron una sanidad, Sí. y solamente uno vino. Correcto. Y fue agradecido. Correcto. O sea, sí es probable que quizás en El Salvador hay gente que sí están haciendo agradecidos, porque siempre en algún lugar va a haber alguien que va a resplandecer luz, alguien que siempre va a ser agradecido, aunque hay 9 que no sean agradecidos. Siempre va a haber alguien que le va a dar gracias a Dios por cómo Dios lo ha librado, cómo Dios tuvo misericordia, y eso lo podemos ver en El Salvador. Es probable que haya gente que quizás no lo vemos, que estén sirviendo a Dios, pero hay otros que sí le están sirviendo en medio de toda la situación que están atravesando, y podemos ver el ejemplo. Usted mismo, pastor, o sea, usted está pastoreando, está predicando la palabra, está yendo, llevando la semilla donde se necesita, en las vidas, en las almas, y eso se va a ver una cosecha en su tiempo, porque solamente Dios que puede, ¿verdad?, convencer del pecado, de justicia y de juicio a esas vidas que están ahí, que por más que nosotros le prediquemos y le digamos busquen de Dios, o sea, solamente el Espíritu de Dios es que puede convencerlo y sacarlo de ahí. Así es. Amén. Así es. Pastor, ¿a qué edad hace usted su profesión de fe, que acepta a Cristo? Y entonces, ¿a qué edad Dios lo llama al pastorado, y ya qué tiempo hace de eso, y cómo fue esa experiencia allí cuando Dios lo Hay que decir la verdad, y ahí viene la identificación de quién es creyente y quién es siervo. Wow. Ahí viene la identificación de quién es convencido y quién es convertido. Porque una cosa es: yo estoy convencido que Dios es la verdad, que Jesús me liberta, pero solo estoy convencido, pero no estoy convertido. Dios mío. Ahí el detalle. Yo fui a la iglesia no porque quería perdón de mis pecados, sino porque quería que Dios me devolviera una novia. Wow. Dios. ¿Cuántos de ustedes fueron por eso? Por eso fui a la iglesia. Estaba enamorado, estaba joven, y de repente veo a mi novia que iba de la mano con otro. Eso me mató. Wow. Y yo fui a la iglesia, entré a la iglesia, me senté adelante y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Pero que estaba llorando por la novia. Llorando por la novia. Y el pastor me miraba y yo lloraba y lloraba, y yo: Señor, devuélveme a mi novia. No, Señor, he venido para que tú me devuelvas. Y bueno, terminó el mensaje y yo me quedé sentado llorando y llorando y llorando. Y el pastor tuvo misericordia y llegó y me dijo: ¿qué te pasa, pastor? Ay, pasé a aceptar a Cristo. Cuando hizo el llamado, yo pasé a aceptar a Cristo, pero a pedirle mi capricho. Y te digo algo, todos los que están oyendo: Dios no responde a los caprichos. Sí. No, Dios no responde a los caprichos, no lo hace. Y yo pues acepté a Cristo y ahora soy evangélico, pero evangélico no lo era. Era un falso, era un convencido. Y el pastor se acercó y me dijo: te he visto llorar desde que entré a ti, pastor. Mi novia, y me dijo algo que me marcó la vida y no se me olvida. Y me dijo: hijo, si Dios nos ha perdonado a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a los demás? ¿Qué, pastor? Le dije: ¿qué? ¿Tener que perdonar a mi novia, verla de la mano con otro? No. Por eso fui al evangelio, así entré yo al evangelio.
comencé a caminar, pero en el fondo yo sabía que yo era un convencido, no un convertido. Y las cosas me empezaron a salir mal. Porque ese es el problema de la persona. La Biblia lo dice. Tenemos un pie en el Evangelio y el otro pie en el mundo. Habla Jehová, que tu siervo oye. Sí, queremos estar en el mundo y queremos estar en el Evangelio, y esa es una guerra, una batalla. Por eso hay un montón que dicen: no, ser evangélico no se puede, es difícil ser evangélico. Por eso, porque yo quiero estar en el mundo, siempre en el mundo, disfrutar el mundo, pero quiero estar el domingo con el Señor. Y recuerden lo que le dijo Josué a su pueblo cuando el pueblo decía tener a Dios, decían ser creyentes, y Josué les dice: miren, señores, defínanse, tomen una decisión. Dios no quiere que lo sigan por obligación. Ahora decídanse. ¿Quieren servir a los Baales? ¿Quieren servir al mundo? Pues váyanse. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Wow. Pastores, yo tengo algo que agregar para aquellos que quizás se estén preguntando qué pasó con el tema, por qué ya no lo siguieron hablando. Es que realmente son temas complicados y creo que preferimos pasar mejor a la luz, ¿verdad, pastor? Así Porque, es. ¿sabe? Realmente hablar de estos temas, yo le dije que yo refreno mi boca, y sé que el pastor también, porque podemos crear represalias. Correcto. Así como ustedes lo escuchan, hay cosas que es mejor decirla con una máscara puesta, Es correcto. censurando la voz. Así que lo que a mí me impresiona es actualmente, ningún presidente ha sido perfecto, pero así como Israel pidió rey, así como Adán y Eva no estuvieron conformes desde el inicio, querían más. Así mismo está actualmente El Salvador. A mí me enoja ver comentarios de gente en contra del presidente que tenemos. Y ningún presidente es perfecto, pero es increíble que nunca vamos a estar conformes. Y desde el inicio hasta el final, parece que no vamos a estar conformes nunca. Sí. Así tengamos un presidente que nos dé casa, que nos dé carro, que nos dé lo que sea, nunca la gente va a estar conforme. Así mismo es como pastor. Así es. Yo sé que realmente fueron tiempos muy complicados que El Salvador pasó, y actualmente estamos viviendo la luz, estamos disfrutando. Cuánta profecía no se levantó, ¿verdad, pastor? Que decían de lo que yo escuché ciertos profetas, ¿sabes? De los mantos. Sí, los proféticos. Sí, los rabacucos. Sí, en mi país los proféticos se ponen cubren un mantito por aquí. Sí. Son como los rabacucos, pero quizás menos ofensivos, Así quizás es, más de danzar, más de lengua, más de así decirse es. el santo. Así es. Entonces, pero hay gente de esos que realmente son profetas, y uno de ellos decía que yo incluso papá, yo también llegamos a soñar de que veíamos la destrucción de las pandillas y las maras. Pero pastor, no es que no tengamos fe, es que nunca nos llegamos a imaginar, ¿verdad, pastor? Que esto iba a acabar tan rápido. Así es. Nunca íbamos a imaginarnos realmente que la problemática, porque usted ponía un colmado, una tienda, y el mismo día le llegaba un de estos indeseables a decirle, ¿qué es lo que? Dame algo. Tanto, no, te ponía, usted me va a dar $10 mensuales. Así es. Yo escuché casos de mujeres que llegaron a poner su tendita, y cuando le llegaron a esa mujer, pastor, agarró todo su producto y lo tiró a la calle. Sí. Cómanselo, le dijo, y lo tiró. Sí. Yo no pongo nada ya. Porque era triste, fueron tiempos duros. Todo el que tenía negocios tenía que pagar sí o sí. Así es. Todos. Entonces, ver ahora usted salir, pastor, poder visitar, ahora sí yo sé que puedo visitar el lugar donde papá pastoreó por primera vez, pero yo quería ir por recordar mi infancia en esa. Usted sabe de que a veces como hijo del pastor el mudarse es complicado, no Así tener es, amigos. así es. Entonces ahora yo sí puedo volver realmente, y algo que me marcó mucho de Nayib Bukele es que él puso primero a Dios. Correcto. Ese es el éxito, amado hermano, hermana, de toda iglesia, de toda nación, de todo lugar. Inglaterra, América empezó con principios bíblicos, y actualmente mire la condición que vive.
vemos El Salvador porque puso de primero a Dios. Hay gente que dice, ¿usted se ha dado cuenta, pastor? Que dicen que hablamos de eso, que Nayib Bukele es el anticristo. ¿Qué opina usted de eso? Esa es una locura. Esa es una locura, por no decir otra. Quiero decir algo, ¿no? El próximo sábado me voy a El Salvador. Si quieres ir conmigo, vamos. Vamos. En mi casa hay cama, mesa y candelero. Y si quieres en enero decir Salvador, me llamas, yo te recojo en el aeropuerto, te llevo a mi casa, estás conmigo y vamos a Huachapán. Ya para, Tocayo. Dios mío, ya para concluir, queremos que pues usted le esté dando un mensaje a todos los pastores, todos los ministros a nivel mundial con respecto a este tiempo de fe que estamos viviendo, no solo como lo vivió El Salvador, sino en diferentes partes del mundo donde la fe está siendo atacada y todavía hay hombres y mujeres de Dios pues peleando la buena batalla. Así es. Y que ciertamente, como dijo el apóstol Pablo, alentados los unos a los otros con estas palabras, Así es. sabiendo que nuestro Redentor vuelve por nosotros, la esperanza de gloria. Así es. Un mensaje a aquellos ministros que están llevando a cabo esta responsabilidad de la asignación que Dios lo ha puesto. Ok, lo más importante es no perder vuestra confianza. La experiencia de nosotros en El Salvador fue que no íbamos a salir de ahí. Era tanto el dominio, era tanto el poder, era tanta la fuerza, porque ellos llegaron a ser millonarios, algunos fueron millonarios. Ellos se daban el lujo de comprar el carro del año. Ellos llegaron a tener gran poder, pero yo digo, en El Salvador hubo un grupo de pastores que se reunían todos los sábados para orar y ayunar para que la paz llegara a El Salvador. Wow. Y los años pasaban y los años pasaban y los conflictos empeoraban y la situación no mejoraba, pero el pastorado, no todos, la mayoría de pastores siempre clamaban a Dios que eso llegara a su final. Y yo digo, no sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu conflicto, no sé cuántos años tienes de estar peleando esa batalla, y quizás uno dice, no salgo de aquí. Sí se sale. Se llega el día, se llega el día, se llega el día. Y cuando nosotros menos nos imaginamos, resulta un presidente joven, que él se viste con camiseta y con la gorra para atrás y él no le importa. Pero él fue capaz de poderle decir al Salvador, se puede. Sí, gloria a Dios. Fue duro, porque fue duro, pero algo que a mí me llama la atención es que hay familiares de pandilleros que están presos, que saben que nunca van a salir, y ellos dicen, el presidente hizo algo bueno. Amén. Bueno, y a consecuencia de eso yo puedo venir a República Dominicana, porque en el conflicto armado y la guerrilla no había libertad para entrar a República Dominicana ni a Perú, por el temor de que puede venir uno del Salvador y armar su pandilla. Después de eso, cuando ya se logró la paz en El Salvador, aunque recordemos que esa es una paz aparente, que quiero dejar claro eso. Quiero dejar claro eso. Sí es una paz, sí, pero es aparente, porque la verdadera paz solo la va a dar Cristo. Y nadie más. Hoy también se supone, ¿verdad, pastor?, que es peligroso el significado de que en este momento haya paz, donde usted sabe quién se va a establecer. Correcto, exactamente. Es realmente muy fuerte el ver actualmente que podemos respirar, podemos salir, podemos vivir a gusto, poner nuestro negocio, lo que quiera. Así es. Qué bonito se siente, y yo sé que ahí se cumple: si mi pueblo se humillare, porque aunque usted no lo crea, fue una guerra que se peleó, pero gracias a nuestro Dios la logramos. Y yo sé que la República Dominicana también va a lograr.
Yo sé que la República Dominicana, para yo venir acá me pidieron antecedentes penales y todo me investigaron para ver que yo no perteneciera, ya usted sabe, porque realmente éramos muy discriminados. Así es. Por ser salvadoreños, éramos muy discriminados y actualmente somos muy admirados. Así es. El Salvador nadie lo conocía y actualmente lo conocen gracias a ese presidente. Y es cierto lo que usted dice, es cierto, es una paz que se vive y nosotros quizás tenemos un poco de temor. Pastor, ¿qué usted opina? ¿Qué cree usted que pasará si Nayib Bukele hoy sale de presidente? Es difícil poder decir algo en cuanto a eso, porque yo quisiera decir algunas cosas aquí, pero no puedo. Pero lo que sí estoy seguro que Dios pone y quita. Él pone reyes, Él quita reyes. Y algo que no lo podemos negar, que al presidente Nayib Bukele lo puso Dios. Una vez tuvimos una discusión teológica con unos pastores hablando de las elecciones, cuando un pueblo elige a sus gobernantes. Y nuestro catedrático hablaba de eso y decía, al final de todo, Dios es supremo y Él decide. Y yo le pregunté, hermano, ¿y qué hay cuando hay fraude? Me dijo, aún pase lo que pase, Dios decide. Al final Dios decide. Entonces, ¿qué pueda pasar? Pues no lo sé. No sé. Lo que sí sé es que el control lo tiene Dios. Amén. Y acuérdense que el diablo siempre va a amenazar. Siempre va a amenazar. Y siempre lo va a hacer, pero creemos que Dios tiene control y cuidado del Salvador y Él sabrá cómo llevará esto. Pastor, ya vamos a concluir. Antes de concluir, queremos que usted haga una oración por toda la audiencia que está ahí, todas las personas que nos están viendo de diferentes países, que oren por la familia, para que Dios sea Dios poniendo cobertura, poniendo paz, las personas amigos que van a ver este video, que Dios pueda tratar con ellos y haga esa oración ahí. Solamente quiero hablar de un guerrero bíblico. Un guerrero bíblico que dijo, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Aleluya. Y ese guerrero es uno de mis favoritos. Ese guerrero lo predico en todas partes donde voy. El guerrero David, que pasó situaciones difíciles, sí, pero fue un guerrero, fue amenazado, pasó momentos difíciles, pero triunfó, salió adelante. No sé cuál es tu problema, no sé cuál es tu situación, no sé en qué país estás, no sé, no sé qué es lo que vives, pero lo único que te puedo decir, hay un Dios en los cielos que escucha el clamor de su pueblo. Aleluya. Su pueblo estaba subyugado, estaba esclavizado en Egipto. El tiempo pasaba, los años pasaban, pasaron 400 años. Pero se llegó el día que Dios dijo, he escuchado el clamor de mi pueblo. Se llegará tu día. No importa lo que sea. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Se llegará tu día. Pero el único es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre que estás en los cielos, tu palabra dice, Señor, que tú eres el dueño de todo. Y Señor, también tengo que decirlo claramente, a veces los culpables somos nosotros, Señor. Muchas veces, Señor, los culpables somos nosotros. Cuando un rey estaba siendo perseguido, atacado y vio que estaba sitiado, él dijo, los culpables somos nosotros. Y Dios dijo, qué bueno que reconocieron su error, no lo destruiré, dijo Dios.
y los libró de la batalla. Por eso en esta hora, en esta noche, en cualquier parte del mundo donde estés, no pierdas la confianza en ese Dios todopoderoso, porque al fin y al cabo en este mundo se hace lo que Él dice, aunque no parezca así. Él es el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y esta noche a Él sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señores, directamente desde El Salvador, lo que antes se conoció como una tierra apoderada de las guerrillas y posteriormente de las pandillas. Pero así como el Señor escuchó al pueblo de Israel a causa de sus exactores, Dios estableció un hombre que hoy esta ciudad es una ciudad modelo ante el mundo, de que cuando el Señor visita un pueblo, visita una ciudad, el ejemplo es notorio. Señores, con nosotros, nuestro pastor desde El Salvador, tierra de Dios, Gustavo Montano, para el mundo. Danilo, Dios mío, Danilo Montano. Primero me cambió el apellido y ahora me está cambiando el apellido. Hay que ministrar. Bendiga a todos. Gloria a Dios.